planteo al menos los ejes o algunas consideraciones sobre el archivo. Sí. Sí, nos lo comparte. Oí un sí a lo lejos, ¿nos lo podría compartir? Daniel creo que fue. ¿Les comparto pantalla? ¿O Sí, sí, que si se abra puede, mi sí. carpeta? No, si nos comparte si pantalla usted. Espero que sí, si no, lo busco en su blog de notas, debe de estar, ¿verdad? Sí, en mi carpeta, Daniel Patiño. Déjeme, veo. Voy a llegar hasta allá. Usted me dice si puede, si no yo lo abro desde aquí. Tan, tan. Blog de notas. Sí, porque creo que mi computadora se traba si comparto. Le digo que ya todo el mundo tenemos así como en mil cosas que ya no. De Daniel Patiño Pérez. De investigaciones previas. Es el ejercicio 1. Es que lo cargué 2 veces, creo. Ya lo puso aquí. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Ya no. Bueno, ahí se ve ya el diagrama que dejó su compañero. Sí. 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 Ok, entonces, bueno, este que estoy presentando, no sé si se ve un PDF. Sí, profesor. Sí, maestra. Gracias. Entonces, este es el PDF original, por llamarlo así. Es un ducto de sección, un conducto de sección rectangular de altura M, o sea que este de aquí es M. Tiene lugar un flujo en régimen laminar estacionario. Considere que el ducto las paredes son fijas y el fluido es newtoniano y pasa a través de dicho conducto. Te pide que establezcas condiciones, coordenadas, la ecuación diferencial, el perfil de velocidad y el flujo volumétrico. Y te da este diagramita, ¿no? Entonces, si me voy a donde nos compartió su compañero, a esta parte, lo que hizo su compañero ya fue establecer aquí las coordenadas. Entonces, y nos pone el eje X, que es el que está aquí en la parte que va hacia arriba, por llamarlo así. No sé si lo ve. ¿Sí se observa dónde colocó su compañero el eje X? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesora. Aquí dejó el eje X, a lo largo dejó el eje Z y Y pues sería como la profundidad, ¿no? Ok, entonces aquí algo que yo sé, bueno, no lo estoy, bueno, sí lo escribió aquí, discúlpenme, sí lo puso. Condiciones, es un fluido newtoniano, es un estado estacionario y es un flujo laminar. Con estas condiciones, en el momento que dice que es un fluido newtoniano, sabemos que la viscosidad va a ser constante. El estado estacionario es que las variables no van a cambiar con respecto al tiempo, y el flujo laminar es que todo va a seguir la misma dirección, ¿no? Entonces ya tenemos esas condiciones. Esto del estado estacionario también nos indica que la velocidad va a ser constante en cada punto. Aquí tenemos esto y nos pone la X y la Y. Y aquí me dice que cuando el tiempo es 0, cuando el tiempo es 0, la velocidad es máxima. No es tiempo, es el esfuerzo cortante. Es que no se puede Ay, poner el perdón. simbolito. Gracias, discúlpeme, yo aquí estoy leyendo mal. Cuando el esfuerzo es 0, entonces tengo la velocidad máxima, y cuando el esfuerzo es el máximo, tengo la velocidad en 0. En este diagrama hay una situación. La altura, esta parte de aquí, no sé si se puede escribir sobre esto. No sé. Sí, creo que sí voy a poder. Voy a rayarle un poquito, Daniel, discúlpeme, ¿eh? Por favor. En esta parte que no me acuerdo qué variable le di, es M, perdón. Ouch. Esta parte que es M, aquí se está desplazando el fluido. Tiene razón en lo que usted me dice aquí, tiene toda la razón. O sea, cuando
alcanzo M, o sea, aquí tengo M y aquí tengo un 0, por llamarlo así, sobre X, aquí sería mi 0, ¿no? Porque aquí es el origen y para mí en X esto vale M. Entonces, cuando yo alcance M, efectivamente mi velocidad va a ser 0. Y cuando también X sea 0, o sea, aquí hay dos condiciones. Cuando X es 0, M, perdón, esto no le hagan caso. Se hace tonterías aquí. Cuando X, de acuerdo a lo que nos comenta aquí su compañero, cuando X vale 0, yo tengo una velocidad en Z, y digo velocidad en Z porque su compañero especificó aquí que va sobre el eje Z. La velocidad en Z es 0. Cuando X tiene el valor de M, también la velocidad en Z es igual a 0. ¿Sí lo observan? Porque es aquí. O sea, en estos dos puntos que estoy marcando ahorita es cuando mi velocidad es 0. Porque algo que les mencionaba aquí en el ejercicio es considere que este ducto, las paredes son fijas y el fluido newtoniano pasa a través de dicho ducto. Es como un ducto de aire acondicionado, llamémoslo así. ¿Qué sucede? Cuando pasa por estas paredes aquí, la velocidad va a ser 0. Entonces, tengo aquí esta característica de M. Y algo que puede aplicar aquí, como dice el esfuerzo cortante, no sé si lo tiene acá abajo. Aquí tengo, ya estoy revisando esto, pero también si yo reviso sobre X, puedo ver que aquí, como dice su compañero, a la mitad de M, mi velocidad en Z va a ser la velocidad máxima, ¿no? Cuando X sea igual a 1/2 de M, es decir, aquí a la mitad. Entonces, ahí va a ser mi velocidad máxima. Entonces, aquí es donde también tenemos que revisar dónde nos conviene dejar las coordenadas. Ahorita, así como las dejó, estas serían las especificaciones. Tengo una X0 con velocidad en 0, una XM, una X cuando en M es la velocidad de 0, pero también tengo una velocidad máxima. Entonces, tomando así como tiene aquí las coordenadas, podemos seguir, como dijo su compañero, es el esfuerzo cortante por el área. En este caso el área va a ser, no sé cuánto le dejé de largo, discúlpeme, no me acuerdo de las variables. Sería lo de S. De largo le dejó W, me parece, S ¿no? Sí, S por W va a ser. Gracias. Entonces, aquí lo dejó así su compañero, donde tenemos, o aquí esta S realmente es el S por W, que es el área por el esfuerzo cortante, y aquí S por W por el esfuerzo cortante. Esta parte de las fuerzas cinéticas que van a ser respecto a la velocidad y la presión, y en este caso la presión va a ser cuando va a haber una presión aquí en el origen, porque aquí Z es igual a 0, ¿no? Y aquí en este lado, de acuerdo, Z va a ser igual a W, porque es el largo, ¿no? Entonces va a haber una presión, voy a poner aquí presión 0, que es cuando es 0, y presión cuando, y la presión cuando Z es igual a W, ¿no? Tengo aquí las dos expresiones. En este caso, la gravedad no nos va a afectar porque está de manera horizontal, o sea que se queda así como va. No nos afecta la cuestión de la gravedad. Estas son las fuerzas que intervienen. De acuerdo a esta situación, las fuerzas cinéticas se desprecian. ¿Por qué se van a despreciar? Digan ustedes. Porque es la misma en todos sus puntos, tanto la de entrada como la de salida. Muy amable, gracias. Sí, exactamente. La velocidad aquí, 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 aquí y aquí es la misma, ¿no? Siempre la misma velocidad. Entonces, por eso despreciamos lo cinético. Aquí hay un pequeño detalle. Algo aquí su compañero, que le agradezco mucho y disculpe que me apoye en su ejercicio, nos coloca que presión 1 va a ser igual a presión 1. O sea, creo que aquí lo que me quería dar a entender es que las presiones van a ser iguales. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, era presión 2, pero me equivoqué. Ok, gracias. Pero aquí vemos una situación.
Las paredes son fijas, eso lo mencionaba en el texto. Las paredes son fijas y el fluido se está desplazando. Entonces, y aparte de todo, ahora sí es un ducto cerrado, ¿se fijan? Si las paredes son fijas, entonces, ¿qué es lo que está haciendo que se mueva ese fluido? Es una pregunta. ¿La presión? La presión. La presión. Aquí sí tenemos que ver esa condición. O sea, mis paredes son fijas, no hay manera de que la pared empuje al fluido. En el ejercicio que vimos la clase hace 2 clases o clase anterior, no me acuerdo, una de las placas se desplazaba y eso le transfería movimiento. Pero en este caso, mis paredes por las que está pasando este fluido son fijas, de tal manera que no hay, pues sí, las paredes no le van a transferir energía o cantidad de movimiento, o sea, las paredes están ahí fijas. Como las paredes no le transfieren cantidad de movimiento, requerimos de una presión que esté al inicio y una presión al final, cuando sea presión en W. Entonces, aquí sí va a haber un detalle, aquí sí va a haber una presión a la entrada y va a haber una presión a la salida. Estas presiones van a ser diferentes. Voy a tener una presión en 0 y una presión cuando Z sea igual a W. Presión en W le pongo aquí. ¿Qué va a suceder? En este caso, estoy manejando coordenadas rectangulares, entonces todo está un poco más sencillo. A la hora de hacer el balance, como bien nos dijo, nos coloca aquí su compañero, ok, la velocidad no cuenta y nos quedaría un balance de entrada y salida donde solamente va a estar bueno, voy a escribir aquí con mis rayones. Es decir, me va a quedar el esfuerzo cortante por W por S en X, más, perdón, es un menos aquí. Menos el esfuerzo cortante WS cuando X más delta X. Ya no voy a escribir aquí las caídas de presión porque ya perdón, no voy a escribir las velocidades porque ya vimos que se pueden eliminar debido a que las velocidades van a ser constantes durante todo el tiempo. Entonces, esto es lo que respecta al esfuerzo cortante. Entrada menos salida. Ahora, más lo que va a corresponder a la presión. En el caso de la presión, va a ser la presión y como también son... la presión es una fuerza de superficie, va a ser sobre esta área y esta área es M por S, según yo, ¿no? Creo que sí. Voy a regresar al diagrama. M por S, porque por este lado se está ejerciendo la presión, ¿no? Para que avance el fluido. ¿Sí se observa en la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Okay. Por aquí, o sea, obviamente está entrando en este sentido, quiero pensar, ¿no? Así como nos compartió su compañero. Entonces, pero el área que está aquí es la misma área que está acá, es la misma. Entonces, M por S. Sería presión... Ay, canastos. Ahí está. Sería presión en 0 por M por S, ¿sí? Por delta X, ¿no? Menos la presión en W, y lo pongo W porque es la longitud que nos dan del bloque, ¿no? Por M por S por delta X. Entonces, esa es la... No es cierto, era S por delta X. La M me sale sobrando, discúlpenme. Es por delta X, no es M. Profesora, Mande usted. yo tengo una pregunta. Porque cuando Dígame. cuando hice mi balance, yo multipliqué W por delta. Bueno, es que en vez de mi compañero, yo puse en donde está Y, bueno, en donde está X, yo puse Y. Entonces, cuando multipliqué mi presión inicial, puse W por delta Y. No sé si esté mal. De acuerdo al diagrama, usted, o sea, si usted me puso aquí una Y, ¿están viendo un PDF? Sí, Ok, sí, aquí sería presión. Si usted usa este sería presión
entra por esta zona roja que marqué aquí, o sea, por aquí estás aplicando la presión para que el fluido se desplace de esta manera. Entonces entra por esta área. Esta área que marqué aquí es la misma que esta de acá, entonces sería presión, tiene usted razón, sería S, porque es el ancho, por delta Y, ouch, delta Y. En el caso de su compañero que él dejó X, y esta es Z, es presión inicial por S, porque S es el espacio de aquí, está, por delta Y, ay, canastos, por delta X, perdón, aquí donde tenemos X aquí, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. Sí, sí, aquí ya les borré porque había puesto yo un término de más. Está, ouch. Pero entonces, profa, ¿no afecta si lo dejamos como Y o como X? No, no afecta. De hecho, es una de las cosas que yo les pedí que ustedes le pusieran los ejes, porque entonces podemos ver que de acuerdo a los ejes que ustedes utilicen, nada más va a afectarnos sobre qué eje se está desplazando. Por ejemplo, ya estamos en el PDF de nuevo. Sí. O sea, ok, aquí como me decía su compañero, o sea, para ella va a ser delta Y, a la hora de que divida va a dividir entre delta Y y aquí para su compañero a la larga va a dividir entre delta X. No sé si dejó la velocidad sobre Z, señorita. Es decir, Z es esta. Es una pregunta. ¿Yo o mi otra compañera? ¿Quién dejó el eje Y hacia arriba? Ah, no, dejé la velocidad sobre X. Ah, ok, igual, entonces eso cambia, pero es lo único, solamente estás cambiando las variables, es decir, aquí sería X, entonces en el caso de su compañera va a ser La el profundidad cambio. sería Z, ¿no? En su caso de la compañera. Ajá, para acá sería Ok. Z. Pero entonces nada más cambian como que las variables y sobre lo que vamos a dividir. Sí, y cambia, o sea, aquí, perdón, aquí me equivoqué, la señorita me dijo X y yo insistí en ponerle Z. O sea, aquí su compañera tendría un cambio de velocidad en X con respecto a Y. ¿Lo observa? O sea, la velocidad sobre X va a cambiar con respecto a Y. Aquí su compañero tendría un cambio de la velocidad en Z con respecto a X. Porque miren, estas flechitas, no sé si se vean, voy a aumentarle un poquito más. Yo sé que estas flechitas parecen así como insignificantes, pero se supone que estas son las líneas de trayectoria, son las que están, por aquí va la velocidad, velocidad. Si vemos, de acuerdo a donde esté X, es donde está cambiando la velocidad, por eso aquí en el caso de su compañero hay un cambio de velocidad en Z con respecto al cambio en X. Y en el caso de su compañera, si coloco estas coordenadas, sería un cambio de velocidad en X con respecto a Y. ¿Ya más o menos? Sí, era mi duda, ¿Sí? pero es que pensé que afectaba en algo cambiar como que las variables. Pero gracias, profa. Sí, no, lo único que es como, sí, o sea, lo único que cambia es la perspectiva. Yo digo que en este bloque anaranjado mi velocidad va a ir sobre X porque así decidí colocar mis coordenadas y en este bloque morado mi velocidad va a ir sobre Z. Pero o sea, y estoy haciendo las consideraciones pertinentes, no hay ningún problema. Entonces, Vale, ya que gracias. tenemos, de nada, ya que tenemos Profe. esta, mande. Perdón, nada Dígame. más, lo del área del esfuerzo cortante es W por S. Al esfuerzo cortante entra aquí así, ¿no? Entonces, según yo, este es M y esta fue S, ¿no? Sí. Sería M, no sería delta bueno, en el caso de esta sería esfuerzo cortante de TXZ por, si es M por, si es M por S, ¿no? M No, por S. perdón. Está entrando aquí, entra en S por W, S ¿no? por W, sí, perdón. Ah, ok. Así lo tenía su compañero, creo. Voy a ver aquí.
Sí, lo tenía S por W. No sé si ya se ve la pantalla. Sí, sí, es que no, yo lo puse al revés, pero no entendía, pero ya vi que está pasando. Gracias. Sí, recuerdan que está entrando siempre perpendicular a donde va el fluido. Entonces, si entra, es en esta, ¿no? Sí, Ok, gracias. gracias. Entonces, aquí nada más ustedes vayan revisando la variación de acuerdo a los ejes que seleccionaron, como me comentaba su compañera. Entonces tenemos esto y aquí sería la presión por cambio de X, la presión por cambio de X, todo esto igual a 0, ¿no? De tal manera que a la hora de dividir esto, que es W por S, por delta X, déjenme poner esto acá. W por X, W, nos va a quedar algo así como el esfuerzo cortante de, voy a X menos el esfuerzo cortante de X más delta X, más presión 0 menos presión en W igual a 0, ¿no? Nos quedaría esto al div. Todo esto sobre, bueno, nada más esta parte queda sobre delta X. Esta no, voy a borrar. Esta parte sí queda sobre delta X y esta parte ya no queda sobre delta X, es igual a delta P. Entonces, ya que tenemos esto, no queda sobre W. Porque S, delta X, me queda el W de este lado. Quedaría, y aplicamos límite a esto y hacemos el cambio de variable, el cambio de signo, nos quedaría aquí que es la diferencial del esfuerzo cortante de TX en Z con respecto a X es igual a, esta es una diferencia de presión, voy a dejarlo como delta P entre W. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Ok, aquí la única corrección es que, bueno, en el desarrollo que nos planteaba aquí su compañero no consideró la presión, por eso él desde aquí ya tiene la diferencial del esfuerzo cortante con X igual a 0. Esa es pues ahora sí que la gran diferencia. Pero sí tenemos que considerar la presión porque si no, no se va a mover el fluido desde donde esté. Entonces, ya que vamos aquí, tendríamos el esfuerzo cortante es igual a delta P por W. La W es algo constante, es una longitud que ya está dada en el ducto. Y la caída de presión también va a venir a ser algo constante, es una caída de presión que ya se tiene para que pueda moverse el fluido. Entonces, de alguna manera, esto de aquí es como una constante. Ya tenemos aquí la ecuación diferencial. Ya que tenemos aquí la ecuación diferencial, pues sería empezarla a resolver y creo que esto lo tenía aquí su compañero, voy a tomarlo un poquito. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas o aclaraciones, chicos. No, profesora. ¿No? Ok, entonces queda el esfuerzo cortante en dx es igual a delta P sobre W. A partir de aquí podemos podemos empezar a resolver las ecuaciones y hay una opción como la plantea aquí su compañero, que primero separemos y despejemos al esfuerzo cortante. Y entonces nos queda que esfuerzo cortante es igual a X más C1. En este caso, si de aquí despejamos, nos quedaría que el esfuerzo cortante en XZ sería igual a delta PW por X más C1, ¿no? Así nos quedaría en este caso. Oiga, profesora, Mande usted. la delta P entre W no tendría que ser negativa, Cierto, porque ve gracias. que igual a 0, entonces. Sí, discúlpeme. Sí, tiene razón. Se me fue a mí el signo. Gracias. Ok, entonces tendríamos, bueno, si hagan esta corrección, se me fue a mí el signo.
tenemos aquí que sería esta C1. Y aquí igual podríamos, aquí se podría evaluar, podríamos evaluar que cuando X sea igual a un medio de M, ¿no? Y estoy tomando porque así está este diagrama, ojo, este diagrama está desde 0 hasta M, porque aquí está mi origen. Entonces, un medio de M, cuando X es igual a un medio de M, como se ve aquí, ¿sí? Es Profesora, un medio. ay, Mande. disculpe que la interrumpa, pero ¿por qué no consideró la viscosidad? O sea, no sustituyó aplicando la ley de la ecuación de la viscosidad de Newton. Ah, porque tenemos, esa sería voy a resolverlo no sustituyendo y sustituyéndolo. Ahorita lo hago con esa. Ok, Entonces, gracias. sí, de que tomé aquí el desarrollo que iba planteando su compañero y me seguí por este lado, pero ahorita lo desarrollamos con la viscosidad de Newton. Hasta aquí sería X es igual a 1M y canastos. Y en ese momento la velocidad, el esfuerzo cortante sería 0, ¿no? Aquí en este punto donde puse la línea como amarilla, es la velocidad máxima. Y donde yo tengo la velocidad máxima, mi esfuerzo cortante se vuelve 0. Entonces, puedo sustituir eso aquí. Puedo decir aquí que cuando tengo un medio de M, mi esfuerzo cortante se vuelve 0. Y entonces podría evaluar y tendría aquí que 0 es igual a delta P W por un medio de M, ¿sí, verdad? Más C1, de tal manera, y aquí me faltó un menos, antes de que algo pase, estoy sustituyendo, ¿sí? Entonces me quedaría que C1 es igual a delta P por W, a delta P sobre W entre un medio de M, ¿sí están de acuerdo? ¿Lo podría alguien anotar en algún lugar del planeta? O sea, C1 queda igual a delta P positivo entre W por un medio de M. ¿Sí están de acuerdo con el despeje y sustitución? Sí, profesora. Sí. Gracias. Hasta aquí. Ok, ya tengo mi valor de C1. Ahora regreso aquí a mi ecuación. Me quedaría que el esfuerzo cortante es igual a menos delta P sobre W por X más delta P por W por un medio de M. Ya no sustituía C1. De acuerdo al procedimiento que venía aquí compartiéndonos su compañero, seguiríamos así. Y entonces aquí el esfuerzo cortante sería, sustituyo aquí la ley de Newton, que es menos M por dB, la velocidad en Z, con respecto a X, ¿no? Y entonces esto es igual a todo esto, tan, y habría otra vez que resolver y despejar variables, y entonces según yo aquí quedaría como BZ. Bueno, voy a pasar primero la viscosidad de este otro lado, bueno, menos delta P W. Si está multiplicando, pasa dividiendo todo. ¿Sí están de acuerdo? La viscosidad. ¿Sí vamos bien aquí? Menos por menos, más. Menos delta P W, viscosidad, un medio de M. ¿Sí? No sé cómo ampliar la pantalla. ¿Alguien sabe cómo lo tengo que hacer? Si está en su Creo que sí. laptop, ponga sus dos dedos. Ponga Ya. dos dedos en el. Ya. Pero si mi laptop no es touch, ya eso ya no sería funcional, ¿no? No, Pero bueno. en el. Ay, ¿cómo se llama? El que no es ratón. ¿Gato? ¿En el No. teclado? En el tecladito ese donde se mueve uno. Pero ya lo logré. Muchísimas gracias. Ya
la verdad es que hay muchas cosas que no sé cómo se aplican aquí, disculpen. Ok, hasta aquí sustituimos. Pasé la viscosidad de este lado. Como la viscosidad era negativa, menos por menos más, menos por más, menos, ¿no? Ese fue mi cambio. Si separo variables de nuevo, me queda que velocidad en z va a ser igual a delta P por x cuadrada entre 2 veces la viscosidad por W menos delta P entre W por la viscosidad, aunque se vea pesado, por 1/2 de M por X, ¿no? Más C2. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok. Entonces, a partir de aquí, las variables que tenemos serían X y sería velocidad. Entonces, aquí, de acuerdo al diagrama que tenemos en este problema, por eso nos importa tanto el diagrama, porque en función de este bueno, el elemento de control, porque en función de este elemento de control y de nuestras coordenadas es cómo vamos a evaluar. Podemos ver aquí que cuando X es 0, la velocidad es 0. Cuando X es M, la velocidad es 0. Podemos evaluar aquí cuando X sea 0. Entonces podemos considerar en esta que cuando evaluamos cuando X es 0 y la velocidad en Z es 0. Eso nos permite, ¿cuánto sería el valor de C2? Ustedes díganme. 0. 0, gracias. Entonces, velocidad en Z me queda igual a delta P X cuadrada entre 2 veces la viscosidad por W, hay canastos W, menos, este es un cuadrado, aunque parezca otra cosa mi número, disculpen, cuadrado. W, mu, 1/2 de M por X. Así quedaría mi perfil de velocidad de acuerdo a como lo planteamos ahorita, ¿no? Y así lo habríamos desarrollado. Ahora, bueno, hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones, muchachos. Profesora, yo no entendí por qué C2 es 0. ¿Cuál 2 es 0? Discúlpeme usted. C2. Ah, lo que pasa es que, bueno, ya sé que ya no lo puse aquí. Llegamos a esta ecuación. Llegamos a esta ecuación. ¿Hasta aquí sí vamos bien? Sí. Ok, entonces yo tengo, pero como, o sea, separé variables, esta dx la pasé para acá y se integró la ecuación. Al integrarse, por eso me quedó x cuadrada entre 2, esta x cuadrada y esta x cuadrada y el 2. Pero me genera otra constante. Entonces, tengo que encontrar el valor de esta constante y evalúo a la constante cuando x es 0 y la velocidad en z es 0. ¿Cómo sé esas cosas? Porque aquí en el elemento de control, de acuerdo a las coordenadas y datos que nos proporcionó su compañero, cuando x, aquí en este punto, x es 0, ¿sí está de acuerdo? ¿O no? ¿Sí se ve? Sí. En este punto, x es 0. Y la verdad es que decía ahí que las paredes son fijas. Entonces, la velocidad cuando x es 0, pues también es 0. Entonces, esa es una condición límite que la voy a considerar y entonces con esa consideración es como yo evalúo aquí y digo, bueno, entonces tomo como referencia en mis condiciones límite o condiciones frontera, que le llaman, generalmente es condiciones límite, digo, bueno, x vale 0 y cuando la velocidad vale 0, esta parte. Si yo sustituyo esa consideración aquí en la ecuación que tiene la flecha verde, esta x se vuelve 0, lo cual hace 0 este término. Esta x de aquí se vuelve 0, lo cual hace 0 todo este término. Y pues velocidad en z es 0. ¿Sí lo observa? Sí.
Entonces 0, nada más me queda la constante 2. Por eso digo que la constante 2 es igual a 0. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces ya me queda esta ecuación. ¿Hasta aquí alguna otra duda o aclaración? Ok. Entonces, esta fue, como lo venía planteando su compañero, que también es válida como lo integró. Ahora me decían, ¿qué sucede si llegamos a voy a retomar esta ecuación? Vamos a ver, esta fue la ecuación diferencial que nos quedó de cantidad de movimiento. Y ahora digo, bueno, entonces aquí voy a poner d de x y voy a sustituir menos mu por la cambio de velocidad en z con respecto al cambio de x es igual a menos delta p sobre w. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, ok. Entonces, aquí lo primero que podemos hacer, denme un momento. Lo primero que hacemos es una separación de variables, entonces sería bueno, todo esto. Separo variables e integro y me quedaría, y inclusive hay canastos. Esta mu la puedo pasar dividiendo para acá y me quedaría d, porque es constante, la viscosidad es algo constante, lo habíamos declarado, entonces me queda dbz de x es igual a menos entre menos más, me queda delta p mu w. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Entonces, voy a seguir resolviendo de este lado. Entonces, ya que está así, pasé a esta porque es constante, me quedaría como cambio de velocidad en z sobre el cambio de velocidad en x es igual a delta p sobre mu, que es la viscosidad, w por x más c1. ¿Sí están de acuerdo? Porque separé a esta. Sí. Sí, profesora. Ahí está. Ok, tengo así. Aquí no puedo evaluar todavía con estas condiciones que estoy colocando, entonces continúo y entonces vuelvo a separar variables y me queda entonces que la velocidad en z es igual a delta p entre mu, que es la viscosidad, w, ahora sí, x cuadrada entre 2 más c1x, más c2. ¿Sí están de acuerdo? A ver, revísenle. Sí, ¿Sí? profesora. Ok, aquí podemos, de acuerdo al diagrama que tiene el diagrama que nos prestó su compañero y que yo estoy aquí rayándole su blog de notas, para variar, disculpen, tenemos que en X, ¿se fijan que tenemos dos condiciones en X que son estas? Sí, sí. ¿Sí? Y la verdad es que nos convienen, porque cuando X es 0, la velocidad en Z es 0. Cuando X es M, la velocidad en Z también es 0. Entonces, al tener esas condiciones, ¿y por qué? Porque aquí tengo dos variables. ¿A qué me refiero? Las variables que tengo disponibles son velocidad en Z y X. Esas son mis variables. Lo demás realmente son constantes. Entonces, teniendo esas variables, lo que digo, bueno, voy a evaluar mis condiciones límite cuando X es igual a 0 y mi velocidad en Z es igual a 0. Con estas condiciones, ya vimos que si yo tomo esto, la constante 2 es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? A ver, revisen mi sustitución. Sí, Sí, profesora. profesora. Está correcto. Déjenme volver a anotar mi x cuadrada, que siempre me queda muy chueca. Ok.
Ya que tengo esto, ahora mi otra condición límite es cuando x es igual a m, mi velocidad en z es igual a 0. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profesora. Díganme ustedes con esta condición, ¿cuánto vale C1? ¿Sí Sería alcanza a ver? Dígame, yo lo anoto, usted dícteme. menos delta P sobre mu por W y eso por Espérenme, déjeme lo borro, aguánteme tantito porque ya empecé a escribir como hacia el cielo. Aguante. Usted me dice que con esta es... pero voy a ver bien mejor porque ya no sé qué hice. Ok. ¿Sí se alcanzan a ver las condiciones límites, chicos, para que me sustituyan aquí y me den el valor de C1? Quiero este valor. Ay. A mí me sale Dígame, señor. que C1 es igual a menos delta P ¿Sí? por M Por M, ajá. entre 2 mu W. Ok. ¿Así? Sí. Ok. ¿A alguien más le queda otro dato, chicos? Me voy a la ecuación para que la vean. A lo mejor yo le estoy borrando aquí de... ¿Cómo les queda a los demás, muchachos? ¿Cómo dijo la compañera que quedaba? Es que no escuché Voy a bien. desplazar la pantalla. Así me dictó su... ¿Sí se observa? Está en la parte inferior de la pantalla. Sí, a mí también me salió eso. Ok, tenemos 2 votos a favor. ¿Quién da más? Tengo lo mismo que las compañeras. ¿Apoya a sus compañeras? Sí. Qué solidarios se han vuelto últimamente. Ok, voy a volver a escribir todo aquí abajo. Velocidad en Z, o sea, ya con estos valores voy a volver a escribir aquí. Velocidad en Z es igual a delta P mu W. Es esta parte, ¿eh? X cuadrada sobre 2. Voy en esta parte si se observa. X cuadrada, canastos, sobre 2. Y ahora, más, aquí dice más C1X. Sin embargo, ya me dijeron que C1 es negativo. Voy a colocar de una vez el valor, el signo negativo, ¿sí, chicos? Delta P 2 mu W M de maravilloso. Esta M por X es C1 por X. Entonces aquí voy a colocar la X, ¿sí? Y luego dice más C2, pero C2 ya sabíamos que es igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, entonces más, Sí. ya no coloco el 0, ¿les parece? Porque pues 0, ¿para qué pongo el 0? ¿Sí? Entonces, este sería mi perfil de velocidad, que si ustedes ya vieron bien no sé si le puedo reducir como zoom o algo así. Bueno, vean los términos de esta sería ya mi perfil de velocidad, y ahora vamos a observar cómo nos había quedado. ¿Se fijan que nos quedó lo mismo? No sé si se alcanza a ver, chicos. Este es el de rojo, es 2 mu bla bla bla, y aquí nos queda, y aquí nos queda igual. ¿Sí se ve? Bueno, sí se observó, no se observó, no sé.
Sí, sí se ve. Ok, entonces, pues ya, así nos quedó nuestro perfil de velocidad para este bloque y con estas coordenadas, ¿sí? Recordemos, y aquí es, bueno, esto el de hacerlo de las dos maneras es por lo que nos comentaba su compañera, ¿no? O sea, aquí su compañero empezó a trabajar con el esfuerzo cortante y lo evaluó desde el inicio, o también, y eso lo podemos hacer si es que existe la posibilidad de evaluar nuestro esfuerzo cortante. Tenemos que revisar nuestro elemento de control. Este elemento de control que nos daban, este volumen de control, nos permite, sí nos permite evaluar el esfuerzo cortante, nos permite evaluar la velocidad. Teníamos como que esas ventajas en este elemento de control, ¿no? Por eso pudimos evaluar de las dos formas, porque sí le podíamos asignar en este procedimiento que está en rojo, se evaluó el esfuerzo de control cuando era 0 y se desarrolló, ¿no? Y en este procedimiento en verde no evaluamos el esfuerzo de control, nos fuimos sobre la ecuación de la ley de viscosidad de Newton y evaluamos solamente sobre velocidades. Entonces, solamente hay que verificar si las características de nuestro elemento de control o las variables que observamos en el elemento de control nos permiten evaluar, pues, ¿sobre qué? Sobre esfuerzo cortante o sobre velocidad. No sé si tengan alguna duda, pregunta, aclaración. No, maestra. ¿No? Creo que no. ¿No? Bueno, ahorita no. Ok, entonces, hasta aquí era, creo que también les pedía el flujo, ¿no? El flujo volumétrico. ¿Cómo calcularían el, bueno, es que no sé si su compañero bueno, no, ustedes díganme cómo, o sea, ya tenemos aquí la ecuación del perfil de velocidad. Y aquí, como nota, recuerden que cuando tengan un ducto, el cual te diga que hay un fluido que se desplaza, pero que las paredes, pues tú sabes que son fijas, tendremos que considerar que sí hay una presión que está haciendo que esta materia o lo que esté adentro de este ducto, pues se esté moviendo, ¿no? Ok, ¿qué sucede con el flujo volumétrico? ¿Se acuerdan que es Q? Y Q es igual a velocidad por área, ¿sí se acuerdan? En este caso, si yo digo dQ va a ser igual a velocidad. Bueno, el área por la cual atraviesa es igual a... ¿Están viendo ya el PDF, chicos? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, el área por la que pasa es por este cuadro donde está aquí rayadito de rojo, y está mi cursor, por aquí pasa, entonces el área por la que pasa es S, en este caso va a ser delta Y o en este caso sería delta X. Entonces, de acuerdo a eso sería S por delta X. Lo dejo en delta X porque todas estas ecuaciones se desarrollaron en función de delta X. Entonces, ya que tenemos eso, habría que colocar aquí la ecuación de velocidad, que es esta de aquí, y multiplicarla por S por dx e integrar. Y en este caso, bueno, voy a colocar la ecuación que sería delta P sobre, los dos tienen 2 mu por W, uno es por X cuadrada, es así, ¿no? Porque está aquí la M y aquí no hay M. Esto por S es algo fijo, entonces la puedo poner aquí. Así se puede evaluar el gasto volumétrico, ¿están de acuerdo? Yo tengo una duda, profesora. Dígame usted, señorita. Bueno, ve que dice que el gasto es igual a la velocidad por el área y abajo colocó que era S por delta X para el área. Pero si delta X no está cambiando, ¿por qué no le dejamos como M? Lo que sucede es que
o sea, aquí tenemos explicado cómo, estoy en el PDF, tenemos aquí cómo se va a desarrollar el flujo, pero sabemos que esto puede cambiar, es decir, que puede ser que sea pues más largo o más corto, pero va a ir cambiando con respecto, en esta, va a ir cambiando con respecto a X, ¿sí? Conforme va cambiando X, va cambiando la velocidad. Por eso es que se le pone con respecto a X, porque no sé si va a alcanzar todo el área y lo tengo que poner en función de algo que pueda llegar a cambiar de esta diferencial de X. Y ahora a lo que usted me comenta, eso se agrega que cuando yo resuelva esta ecuación, lo que sí voy a poder decir es que al resolverlo, mi integral sí va a estar definida, va a ir desde 0 hasta m, que creo que aquí tiene que ver con lo que usted me dice, porque sí, es un área fija, va desde 0 hasta m. Y entonces, en este caso, esta diferencial del gasto volumétrico sí va a ser una diferencia. Al resolver la integral, vamos a tener que poner límites desde 0 hasta m. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, esa era mi duda. Gracias. Sí. Ok, esta pues ya la resuelven ustedes porque son muy buenos para resolver las ecuaciones diferenciales y las integrales. ¿Les parece? Sí, maestro. Ok. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? Profesora, ve que al principio nos había dejado un problema igual para calcular la ecuación de velocidad, pero era de ¿qué era? Algo de la placa, la que está como inclinada. Sí, que les pedí que consideraran la placa horizontal. Ajá, no es el mismo, no es igual que ¿verdad? Porque aquí... La verdad es que sí sería igual Sí, ¿no? porque también necesitamos una presión. En la placa inclinada podríamos haber dicho, bueno, es que pues la gravedad es la que está ayudando, ¿no? A que se desplace. Pero cuando ponen ustedes la placa horizontal, ahí también tenía que ver las condiciones Una que vuelta, ustedes no sé. establecieran. Es decir, si ustedes me dicen, el fluido va sobre la placa y está expuesto a la atmósfera, la presión va a ser la misma en todos los puntos. Entonces ahí sí podrían decirme que no hay diferencia de presión. Pero también pueden decirme, el fluido va sobre la placa de manera horizontal y si no me especifican que está abierto a la atmósfera para considerar que todos los puntos tienen la misma presión, tendrían que decirme, ok, hay una fuerza que está empujando al fluido y que hace que se desplace de manera horizontal sobre la placa. O sea, ahí en esa tarea que les dejé, por eso yo les pedí a ustedes, escríbanme las condiciones. Si ustedes me escribieron, es que sabes que está abierto a la atmósfera y entonces, si está abierto a la atmósfera, yo considero que la presión todo el tiempo es la misma. Entonces ahí eliminaría el término de presión. Pero si no hago esa consideración o establezco esa condición, diríamos que sí se requiere de una diferencial de presión para que avance el fluido sobre la placa horizontal. Y otra vez se desprecia la gravedad. No sé si me expliqué, señorita, disculpe. Sí, ya, o sea, ya depende de nosotros, ¿no? Lo que queramos como poner, por así decirlo. Pues sí, cómo vayas a enmarcar la situación, ¿no? Porque yo la verdad es que no les proporcioné mucha información. Les dije, bueno, ahora ustedes pongan horizontal la placa y sobre esa placa horizontal me hacen el balance, ¿no? Entonces, aquí sí les dije, háganme en este problema que estamos viendo ahorita, aquí yo sí puse una condición. Hay un ducto y las paredes, aquí decía en el PDF, ¿no? Considere que en este ducto las paredes son fijas y el fluido newtoniano pasa a través de dicho ducto. Esta era una condición que yo les puse. O sea, aquí en este problema no me podrían decir, es que toda la presión es la misma. No, porque ya les puse yo una condición. Entonces,
En el otro, no, en el otro nada más les dije, pues ahí va una placa horizontal y va el fluido encima y ustedes pongan condiciones. ¿Sí ven la diferencia? Sí, sí, muchas gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? ¿No? Ok, entonces vamos a pasar con otro que es este. No, este no es, es este. Este es un problema del BIRT, que bueno, ya creo que algunos compañeros ya nos hizo el favor de compartirnos el libro y se lo agradezco. En este caso dice que es un flujo en tubos concéntricos con movimiento axial. Siempre que hablemos de tubos concéntricos, quiere decir que hay un tubo adentro de otro, ¿no? Así de fácil. En este caso dice con movimiento axial del cilindro interior, es decir, este cilindro que se ve aquí, este que está rayadito, como que está girando, ¿no? Porque dice que hay un movimiento axial del cilindro interior. Considerar el sistema presentado en la figura 2J, en el que la varilla cilíndrica se mueve con una velocidad v. O sea que esta varilla que está aquí, la más oscura, aquí dice, se mueve con una velocidad v. La varilla y el cilindro son coaxiales. El hecho de que nos digan que son coaxiales es que giran sobre el mismo eje. Yo sé que me voy a ir chueca, pero imagínate, no. Déjenme, le pongo una línea con el PowerPoint porque no, mi pulso y yo no nos llevamos bien. Tarán, imaginen que estoy aquí. No, pues ni el pulso ni el PowerPoint, ¿verdad? No. Ahora entiendo por qué no estudié arquitectura. ¿Se ve la línea, chicos, o no se ve casi? Poquito. ¿Ya se ve un poquito más? Ya. Sí, ya. ¿Ya? Ok, entonces, el hecho que nos digan que son coaxiales quiere decir que tienen el mismo eje. Es decir, nuestro radio, el radio de este tubo que está aquí rayadito, va a partir de este eje rojo y de aquí hacia este tubo que estoy pintando de verde, esta pared verde, también tenemos, o sea, el radio va de aquí a acá y el otro radio va de aquí a aquí, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el radio, tienen el mismo eje. Dice que son coaxiales, hallar la distribución de velocidad en estado estacionario. Nos dice hallar la distribución de velocidad en estado estacionario y la velocidad volumétrica. Ok, entonces, este es nuestro problema. Hay un fluido que va aquí. Voy a iluminarlo de otro color. Color azul. Hay un fluido que va... Bueno, no me dio el azul, canastos. Hay un fluido que va aquí entre estas dos varillas. ¿Sí? O sea, aquí hay un fluido que va a una presión 0 y va aquí. Entonces, este fluido de alguna manera está en contacto con las dos varillas, con la del centro, que es la que está rayadito de oscuro, y con la exterior, que es esta de aquí. ¿Sí lo notan? ¿Sí se nota, chicos? Esta verde es una varilla. Bueno, que estoy pintando aquí de verde es otra varilla. ¿Sí se ve? Sí. Ok, gracias. Entonces, el fluido azul va por ahí y nos piden que se establezca el perfil de velocidad o como dice aquí, la distribución de velocidad. Algo que nos aclara es que es en estado estacionario. En el momento que nos aclara que es estado estacionario, ¿qué podemos decir? Si es estado estacionario, ¿qué va a pasar? Que no hay variación de tiempo. No cambian las variables con respecto al tiempo, ¿no? Ok. Ok, aquí ya nos dijo que la varilla, la rayadita, tiene un radio, ¿lo ven aquí? Un radio KR. Quiere decir que de esta línea roja a aquí, este cachito vale KR, el radio. O sea, esta cosa de aquí. ¿Sí? Este es el radio, KR. Y cilindro de radio interior R. Quiere decir que de esta orilla
a la raya roja, el radio es R. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se observa? Profesora, ¿cuál había dicho que era el radio KR? Aquí nos dice varilla de radio KR, la oscura, la que está rayada, ¿sí se ve? Tiene radio KR. Ah, ok, sí, Aquí gracias. dice. Entonces, este es el radio KR. Déjenme ver si puedo hacer el diagrama más grande. Voy a cortar, permítanme un momento, mantener. A ver si se hace más grande el dibujo. Sí, genial. A lo mejor creo que ahí nos va a convenir más, ¿no? Para que se vea más. Ok, lo vuelvo a anotar. Este radio que estoy aquí marcando de verde es KR, porque dice ahí, varilla de radio KR. Del rojo a la orilla es KR. Y después, aquí arriba dice cilindro de radio interior. R, quiere decir que de aquí, de la línea roja a la pared de este cilindro, esta línea azul que estoy haciendo aquí, este es de radio R. ¿Ya se observa un poquito más? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, tengo aquí estas consideraciones. Es un estado estacionario, o sea que no va a cambiar con respecto al tiempo. Y yo les decía hace rato que pues por aquí va un fluido, ¿no? Que está, ya lo puse ahora morado. Aquí va el fluido. Y el fluido está en contacto con el cilindro y con la varilla, como ustedes observan. Y aquí dice fluido a la presión P0 y fluido a la presión P0. ¿Qué condición estamos observando aquí en este mismo diagrama? Cuando vemos aquí fluido a la presión P0 y aquí fluido a la presión P0. ¿Qué va a pasar con la presión en este diagrama? O en este elemento de control. La presión es constante. Aquí la presión es 0 y aquí la presión es 0. Y entonces, ¿qué es lo que hace que se mueva el fluido? ¿El esfuerzo? No. ¿Quién le está El transfiriendo? movimiento de los tubos, ¿no? La varilla de radio KR que se mueve con velocidad V. Esta varilla rayada se está moviendo. Obviamente no tengo aquí como animación, pero esta varilla se está moviendo. El giro de esta varilla es la que le está transfiriendo cantidad de movimiento al fluido. ¿Por qué? Porque el cilindro de radio R no se mueve, es un tubo que está ahí. O sea, es un tubo que tiene dentro la varilla. Lo único que se mueve es la varilla, pero la misma varilla le transfiere cantidad de movimiento al fluido. Además, ya nos dieron el dato aquí. Aquí hay presión 0 y aquí hay presión 0. Las presiones son las mismas. En este caso, la transferencia de cantidad de movimiento se debe a que la varilla está girando. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Creo? Sí. ¿Sí? Creo sí. Esperemos que sí. Ok, entonces aquí tenemos al fluido que tiene la varilla y hay que encontrar el perfil de velocidad. O sea, ya vemos que es un estado estacionario. ¿Qué otra consideración podemos hacer? ¿Qué otra consideración les conviene establecer para resolver este ejercicio? ¿La velocidad es constante? Ok, sí, aquí me dice con velocidad V, todo el tiempo va a ser V. El hecho de que me diga estado estacionario quiere decir que la velocidad aquí, aquí, aquí y aquí, todo el tiempo va a ser la misma. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué necesito establecer aparte? ¿Qué me falta establecer en el diagrama? ¿El régimen del flujo? ¿Qué régimen de flujo gusta? Laminar. Gracias, sí, es el que más nos conviene, un régimen laminar. Eso está bien, es una de las consideraciones. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tipo de fluido quieren? Newtoniano. Gracias, un fluido newtoniano. Ok, entonces es un estado estacionario porque aquí nos los dice el problema, estado estacionario. Es un régimen laminar, un fluido newtoniano. Ya también me dijeron que la velocidad va a ser constante porque es el estado estacionario.
¿Qué otra cosa me falta establecer en el elemento de control? Ya vimos los diámetros. ¿Qué nos falta aquí? Los ejes. El esfuerzo. Gracias. Los ejes. Los ejes, porque se fijan, no hemos puesto si llevamos X, Y, Z o qué. ¿Qué ejes vamos a utilizar aquí? ¿Qué coordenadas utilizaríamos? ¿Coordenadas cilíndricas? Gracias, coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque tenemos una varilla adentro de un tubo. Acaba de cambiar la geometría. Estamos hablando de un tubo y si recuerdan, un tubo es un cilindro. Entonces, aquí nos conviene. Acá sería Z y para acá sería R. Bueno, imaginen que es una R bonita porque saben que me queda la letra bien chueca. Entonces tenemos nuestras coordenadas cilíndricas. Hacia acá sería R y me conviene situar el origen de las coordenadas aquí sobre la línea de eje. ¿Para qué? Para que aquí, a partir de aquí yo pueda medir el radio, porque esta es mi coordenada radio, mi eje R, y entonces de aquí a acá también es KR, ¿no? Aquí. Eso es KR. Tan, 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 tan. Entonces, y de aquí del origen hacia arriba puedo decir que también hasta este va a ser R. Entonces, por eso me conviene situar aquí mis coordenadas cilíndricas en el centro de coincidencia. Sí, no, tal vez. Se me trabó Vamos un bien así. poquito, profesora, no lo entendí. ¿Ahí, chicos, o no? Profesora, se trabó. Es que se trabó su audio, Les profe. decía que hola, pero ya me escuchan de nuevo. Ya, profesora. Sí, ya. Disculpen. Ok, les decía yo que nos conviene situar los de las el origen de las coordenadas aquí en el centro, donde coincide la varilla con el tubo. Esta línea roja que tracé aquí es porque son coaxiales, tienen el mismo eje. Entonces, me conviene situar el origen de mis coordenadas sobre este eje o esta línea roja, porque así de aquí a acá este radio es KR y de aquí a acá este radio es R, ¿sí? O sea, aquí están mis coordenadas cilíndricas. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor. No. Ok, entonces ya con esto empezamos a hacer el balance para un cilindro de la entonces, para régimen estacionario tenemos que es el esfuerzo cortante de R, o sea, lo que respecta a R con L. Bueno, vamos a ponerle aquí. Este es L, porque es la longitud, porque aquí es donde está dándose la transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, tendríamos que es el esfuerzo cortante por 2pi RL, esta es la salida. Esta cantidad de movimiento por transporte con respecto a la presión y aquí con respecto a la gravedad. Una pregunta, aquí ya vimos que la presión va a ser constante, pero ¿qué va a pasar con la gravedad? ¿Nos va a influir o va a influir en este sistema? Está de manera horizontal, ¿nos va a impactar? No, No influye. La no. gravedad, de alguna manera. Entonces, de estas fuerzas de transferencia de cantidad de movimiento, diríamos, ok, la velocidad de entrada es igual a la de salida, la presión es constante, porque ya nos decía que P0 y P0, y tampoco, de tal manera que todo queda el balance
chance de que Profesora, entonces, como nos queda el resultante, pero nos se le quedaría corta mucho. Sí, se está trabando un poco, profesor. A mí también se me está trabando. Ay, discúlpeme. Ah, creo que no tengo que mover nada. Ok. ¿Escuchan un poco? No. Muy trabado. ¿Se escucha algo? No puede ser posible. Pepe Pecas Pica Papas, ¿ya me escuchan? Ahí ya se escucha. Sí, Sí, maestra. mejor. Mejor. Sí, gracias. Ok, La clave ahí es el trabalengua. podemos ver, aquí les estoy presentando. Ok, les estoy presentando en pantalla las fuerzas que podrían intervenir en la transferencia de cantidad de movimiento del fluido en el cilindro. ¿Se escuchó? Sí, maestra. Sí. Ok, gracias. Sí, Pero sí. este sistema o este cilindro tiene ciertas restricciones, como ya vimos. ¿Qué sucede? En el caso de la presión, ya vimos que es constante, entonces la presión no la vamos a... En el caso de la gravedad, este cilindro está colocado de manera horizontal, de tal manera que la gravedad pues nos va a impactar de alguna manera. Y la velocidad es constante, entonces tampoco tenemos que preocuparnos por la velocidad. Solamente la transferencia de cantidad de movimiento va a estar en función del esfuerzo cortante. ¿Sí se observa? Sí, ¿Sí se profesora. escuchó? ¿Se escuchó, chicos? Gracias. Entonces, así nos quedaría todo en nuestra ecuación. Se reduce a esto. Y a esta ecuación tendríamos que aplicarle cuando tienda y el resultado de esto es que nos va a quedar R por el R de R. ¿Sí? Esto igual a 0. Este es el que nos va a quedar el perfil de velocidad del ejercicio que estábamos revisando. Aquí tenemos que empezar a resolver esta ecuación, que es lo que yo les voy a dejar de tarea, que ustedes resuelvan. Y bueno, voy a hacer la primera sustitución, sería D, entre D, R, podría ser R por, aquí yo puedo sustituir menos con respecto a R, igual, de ahí podríamos empezar a resolver. Ojo, recuerden que tenemos una R aquí con cilindro. Aquí lo interesante va a ser, una vez que empecemos a resolver esta ecuación, vamos a obtener constantes de integración y estas constantes de integración las vamos a tener que evaluar en función de nuestras condiciones límite. Y para efectos de esta, que las condiciones es que cuando R sea igual a KR, ¿cómo va a ser la velocidad en Z, muchachos? Cuando el radio, ¿cómo es mi velocidad en Z? ¿Será? Máxima. Cuando el radio acaba de fallar. ¿Sí observan dónde es el radio KR? ¿De quién es el radio KR? ¿De la varilla o del tubo? De la varilla. De la varilla. De la varilla.
La varilla. ¿Y la varilla qué velocidad adquiere? La máxima. Velocidad ¿cómo de V. dice? Gracias. Sí, velocidad de V. Esa es una condición, fíjense, cuando R sea KR, sea igual a KR, la velocidad va a ser igual a V. Ahora, la otra condición va a ser cuando R sea igual a R, que es esta R azul, cuando R sea igual a R, va a ser la velocidad en Z. ¿Cuál va a ser la velocidad en Z aquí? ¿Máxima? No. No. V, ¿no? No. La V. Cero, ¿no? Porque Dice está aquí, fija. exacto, porque es el tubo que sostiene a la varilla. Dice aquí, cilindro de radio interior R. O sea que esta está fija. Esa no se mueve. Entonces, y es de radio R. Esta R azul que se ve aquí es el radio desde la línea roja hasta la pared. O sea, en esta pared, cuando el radio vale 0, porque es el tubo que está fijo. ¿Ya lo observaron? Sí, entonces Sí. en KR va a ser una B, pero sería la máxima, por así decirlo. No. Aquí el problema es que la varilla de radio KR se mueve con una velocidad V. Así se. Aquí me lo dice el problema. O sea, yo te podría decir 3 metros sobre segundo, pero no, mi problema dice que es la velocidad V. Así nada más, ¿sí? Sí. Ok, entonces estas son mis condiciones límite. Cuando R es igual a R mayúscula, la velocidad en Z es igual a 0. Cuando R es igual a KR, la velocidad en Z es igual a V. Entonces, ya vimos cuáles son las condiciones límite. Lo que queda para ustedes es resolver esta ecuación, evaluar las constantes de acuerdo a condiciones límite y decirme cómo les quedó su ecuación de ¿sí? Sí, maestra. No, maestra. Le tenemos que decir la ecuación de ¿qué? Me tienen que escribir cómo quedó su ecuación de perfil de velocidad. Ah, ok. Una vez ya evaluadas las constantes. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, profesor. Eso queda de tarea para el día viernes, por favor. ¿Vale? Ok, profesora. Vale, ok. Bueno, entonces el viernes. Ya no se deterioró el audio al final, ¿verdad? ¿O fue todo el tiempo? Eso es una pregunta. Justo ahora se está trabando un poco. Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes, chicos. Ahorita subo esto a Teams para que ustedes lo tengan. Gracias, profe.